Bienvenidos al podcast de Filosofía a la Carta. Hoy tenemos un invitado especial, Alejandro Revuelta, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a hablar sobre el arte y la magia, ya que Alejandro mezcla la poesía con la magia y vamos a ver cómo se da eso. Y tenemos preguntas, ¿no, Sergio? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Bueno, en podcasts anteriores, que podéis ir a verlos, hay una distinción que hacemos entre medios y fines. El medio es cuando el mago tiene un objetivo más allá de entretener, que en este caso puede ser realizar un acontecimiento artístico, ¿no? Y luego otro que es el fin en sí mismo, que sería hacer magia por hacer magia, como quien entretiene por entretener, ¿no? Entonces, Alejandro creo que tira más en magia como medio para otra cosa, pero se lo vamos a preguntar a él y luego ya pasamos con tus preguntas. Sí, como decía Sier, la diferencia entre medio y fin estaría un poco que el fin es el arte por el arte, ¿no? que dicen algunos estudiosos. En este caso la magia por la magia, pero en el medio sería el vehículo artístico. Entonces en Alejandro yo creo que vemos cierto intento, ¿no?, de utilizar como medio y no como fin. Porque yo cuando te escucho, yo no veo, solo está haciendo magia, percibo algo más. ¿Qué es eso que percibo? Bueno, yo creo que igual os decepciona la respuesta, ¿no? Pero bueno, de eso se trata un poco. Yo creo que en general en mis espectáculos el fin sí que es la magia en sí, la sensación mágica. Ahora bien, creo que hay muchas texturas, que es donde quizás a nivel de comunidad nos perdemos más, ¿no? Que a menudo pensamos que con la impresión es suficiente y yo creo que hay muchas texturas de por medio. Pero yo sí creo que cuando planteo un espectáculo, a la hora de abordarlo, para mí por encima de todo está la sensación mágica y que el efecto llegue, quiero decir, en ese aspecto soy bastante acérrimo a la hora de trabajarlo a las teorías de Juan Tamariz, por ejemplo, de la magia, ¿no? Que el efecto tiene que estar por encima de todo y tiene que estar al servicio de... Ahora bien, esa atmósfera a la que os referís, desde luego, está presente en todo el espectáculo, ahora profundizaremos más, pero si os fijáis y ponéis atención las veces que hayáis podido disfrutar del espectáculo, en general creo que no hay momentos, o procuro que no los haya, donde el lenguaje poético o literario coma la magia en ningún momento y viceversa. Quiero decir, por ejemplo, en el espectáculo hay un momento en el que recito un poema entre un número y otro, ¿no? Un poema entero, completo, ese momento es del poema. Dentro del espectáculo el contexto de ese poema, de ese momento literario, es única y exclusivamente en sí mismo, es decir, el poema per se, pero no está mezclado con otra cosa. Ahora bien, cuando hago la magia hay versos, hay un lenguaje literario evidente, hay muchas cosas, pero todo va al servicio del efecto, ¿no? Entonces, desde luego que en muchas ocasiones, en mi caso, la magia es un medio para transmitir otras cosas, pero a la hora de abordar el espectáculo, para mí está por encima de todo el efecto, porque creo que es lo que al final el público también le va a llegar más fácil, ¿no? Ahora bien, por ese camino hay otras cosas que podemos aprovechar para que se emocionen, para que sientan, para que evoquen un recuerdo, una sensación, y yo creo que es ahí donde poníais el foco con la pregunta, ¿no? Pero decía lo de quizás decepcionaros y demás, aunque si lo pensáis bien, estoy seguro que os estáis dando cuenta que en el espectáculo en ningún momento se come una vertiente a la otra, pero yo os diría que el primer objetivo es la magia y luego vamos a ver las texturas con las que hacemos llegar la magia al público, ¿no? Y ahí, por el camino, nos vamos a encontrar muchas sorpresas que a veces, y solo a veces, y depende del espectador al que le preguntemos, estoy seguro que llegarán más que el propio efecto. Pero, desde luego, muchas veces no es en sí misma una intención. De hecho, esto es personal, ¿no? Pero creo que si mi intención fuese de primeras emocionar o hacer a alguien evocar su vida pasada o bueno, un montón de situaciones, creo que no funcionaría, que sería tan pretencioso que se mataría el arte de ese momento tan emocionante, ¿no? Sería demasiado pretencioso. Creo que hay cosas que tienen que fluir y la única manera es fluyendo, ¿no? hacia el camino de la magia, que es en sí maravilloso. Voy a interpretar tus palabras y las texturas de tus palabras y tú me especificas si es más concreto o menos concreto. Porque me interesa mucho una cosa que ha dicho, porque sí es verdad que hemos dicho como fin, ¿no?, radicalmente hacia el entretenimiento y el medio como si fuese otra cosa, ¿no? Y creo que has matizado muy bien el cuidado, que yo no me alejo de la magia, no es que haga otra cosa y ya está, no, yo tengo el foco en la magia
y dentro de ese foco en la magia tengo texturas, y la poesía es una textura, pero que también tienes partes en el espectáculo que solo hay poesía, sin que, o sea, que lo habrás calibrado, se coma esa sensación, ¿no? Me interesa en este momento mostrar mi parte poética, quiero hablaros de esto, pero lo especifico aquí, que no quita tampoco que en tu propia magia también haya, ¿no?, ese lenguaje, esa atmósfera. De hecho, claro, estamos hablando desde el concepto del espectáculo, que es como yo ahora os lo planteo, o desde la secuencia, la rutina, el número, ¿no?, el acto. Pero eso es mucho más pequeño que el artista. Claro. Es un mundo más pequeño dentro de lo que un artista en sí es. Yo creo que tiene que haber primero artista, o como decía aquel, no es el elemento, es el artista, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejar claro en las palabras que estamos tratando que el espectáculo es una cosa pequeña dentro del mundo que representa un intérprete sobre el escenario, ¿no? A mí me ha venido una pregunta, y es que recuerdo un Magia al Día que vino Nico Gentile y él decía que no le daba miedo que en algunos juegos el teatro, en su caso el teatro físico, fuese mayor o superior a la magia. Y te quería preguntar en base a esto, ¿cómo haces para equilibrar ese juego que has dicho, ¿no?, que introduces solo la poesía y no lo mezclas con la magia a pesar de que contenga la magia para que no haya una ruptura del espectáculo? ¿Cómo consigues eso? A ver, me ha costado esta reflexión que os hago al respecto también de la magia y demás. Es fruto y bueno, y cambiará con los años seguramente, o así debiese de ser si somos críticos, pero me ha costado mucho llegar también a ensamblar algo que realmente funciona, que no hace perder potencia a la magia y que aún así también alberga la potencia suficiente del lenguaje poético y de lo emocional, ¿no? Me ha costado mucho llegar a ese punto medio, sobre todo sin penalizar a la magia, que a veces no nos damos cuenta, los magos, cuando queremos profundizar en este tipo de lenguaje, no nos damos cuenta de que rompemos muchas veces la magia. Bueno, el otro día mismamente me hablaban de, bueno, un determinado mago que había hecho una determinada conferencia y creo que en una hora había hecho 2 efectos, contando sus historias, tal. Pues yo creo que acabas de anular probablemente toda la capacidad de asombrar con el arte de la magia, ¿no? Igual me has ofrecido otras cosas, por supuesto que sí, pero nadie supo decirme qué efectos había hecho porque se habían perdido en el divagar de 30 minutos por número de presentación en un lenguaje que en teoría era poético, ¿no? Entonces eso es una pena. Entonces, fracasando muchas veces, aprendiendo otras tantas, más que fracasando. Ha habido muchas veces, sobre todo cuando yo empezaba, que el comentario era sí, mucha palabrería pero poca magia. Entonces, claro, no puedes permitirte que un espectador te diga eso, algo ha fallado. Las quimeras personales, como puede ser un poema abstracto, yo creo que son para uno. Luego, si tú lo quieres publicar y que otros lo interpreten, por supuesto que sí. Pero el arte de la magia es un arte de comunicación entre tú como artista y un público, y a veces les dejamos de lado, eso por un lado. Por otro lado, pues tomando mucha nota de qué es uno, la poesía, qué es la literatura, qué es la magia y en qué punto se unen. Yo creo que solo entendiendo el punto de unión entre una arte y otra, eres capaz de ensamblarlo en una dirección correcta. A mí me costó mucho entender y tuve que leer a Freud, a Jung y a unos cuantos más, que la conexión entre la poesía, lo literario y la magia es el símbolo. Aquí nos volveríamos a Tamariz, paradójicamente, otra vez, ¿no? Y a todo este mundo que publica en el Arco Iris Mágico. Pero es que yo creo que es así. La poesía tiene en común con la magia el símbolo, la literatura tiene en común con la magia el símbolo. Cuando sabes eso, cuando lo tienes claro, creo que has ganado gran parte del terreno y que te permite mucho el ensamblarlo correctamente. Y luego, por supuestísimo, tú a la hora de escribir un guión, parte importante, condición sine qua non de este estilo de presentar la magia, tú te vas a confundir muchas veces, vas a escribir un guión, vas a corregir, vas a recorregir, vas a probarlo en directo y te vas a dar cuenta que esta parte sobra, vas a darte cuenta que el símbolo a veces crece más, no por meter más texto, sino a veces por sintetizarlo. Es decir, esto es todo un proceso de años que requiere autocrítica, lecturas, las que me quedan, por supuesto, para entender la relación entre unas artes y otras y qué hay en común o qué sensaciones pueden generar ambas. Bueno, es un proceso largo, ¿no? Pero sobre todo eso, lecturas para entender la relación, mucha autocrítica a la hora de escribir y mucha autocrítica a la hora de presentarlo y ver qué partes funcionan, cuáles no, y no olvidar, por supuesto, que es al público al que te diriges, ¿no?
Yo creo que eso es importante. Has dicho algo muy importante, como que el artista está por encima de la obra, si lo he interpretado bien, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que esto es interesante para introducir una parte biográfica. Entonces yo me pregunto, ¿no? Todos en una entrevista normalmente preguntan, ¿y cómo empezaste? A mí lo que me interesa es saber si tú escribías antes libros y luego te hiciste mago, eras mago, luego introduciste la poesía, ¿cómo...? En mi vida yo creo que apareció antes el mundo literario que el mundo mágico. De hecho, siempre lo cuento y puede sorprender, incluso decepcionar, pero a mí de niño no me gustaba la magia. Lo relacionaba con ese pañuelo sucio que se convierte en otro todavía más sucio, ese conejo rapao de estrés, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Y no me gustaba, y vinieron magos a mi colegio, buenos magos, pero no sé, ese lenguaje no me terminaba de convencer. Veo a Anthony Blake en televisión y hay algo que me cambia el paradigma totalmente. Digo, uy, esto no... Bueno, de hecho yo lo separé de la magia, no pensaba que era magia lo que estaba viendo a través del mentalismo, ¿no? Entonces yo, en respuesta a la pregunta, sí que te diría con claridad que en mi vida estaba antes el mundo literario que el mundo mágico. Yo de niño, con 8 o 7 años, ya quería sacar un libro de fantasía, bueno, un remix de todo lo que habías leído o visto, ¿no?, en el cine en aquellas épocas, ¿no? Y sin duda alguna estaba antes el mundo literario que el mundo mágico. Luego hay momentos evidentemente en los que uno se apaga y crece el otro y demás, pero sin duda alguna estaba antes el mundo de las letras. En cierta ocasión, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero cuando publiqué mi primer libro, que era de relatos de terror, La noche del artista, hubo unos meses en los que yo me sentí muy agobiado porque no me apetecía actuar haciendo magia. Me apetecía escribir, me apetecía hacer firmas de libros y ofrecerles el libro a la gente, darlo a conocer, pero no me apetecía actuar. Entonces tuve una especie de crisis, ya os digo, fueron 3-4 meses, pero tuve una especie como de crisis de me habré desenamorado. Es como ese momento en el que te das cuenta que no es lo mismo con tu pareja, ¿no? Pero era falso. Era ese cactus del que hablan las metáforas, ¿no?, que sigue ahí esperando, ¿no? Y en aquel momento, pues esa experiencia nueva de los libros, publicar, ir y tal, pues era esa rosa, ¿no?, que se acabara marchitando. Por supuesto, no la pasión por las letras, sino esos fuegos artificiales de ir y venir, ¿no? Y esa crisis la recuerdo, pues dura, ¿no?, de hacerme un planteamiento serio, decir, ¿y si este mundo no es el mío? Y darme cuenta después que no, que el arte requiere sus espacios y algo tan contundente como es el oficio de escribir, sobre todo cuando nace de dentro, requiere espacios pues más grandes, más sinceros y de plena devoción hacia la obra que estás escribiendo, y que pues en ese momento no había cabida para la magia en mi vida, o por lo menos para centrarme en ella. Y por supuesto a los 4 meses volvió a fluir la pasión, volvió a fluir ese espacio también con la magia, y me di cuenta pues de lo que había pasado, que cada cosa requiere su espacio y que hay cosas pues que hay que entenderlas así, ¿no?, que no tienes que forzar porque te acabarás quedando sin oxígeno, ese es el problema. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta original, desde luego estaban antes el mundo de las letras que el mundo de la magia. Y ahora te paso el micro. Pero fue literatura, luego poesía y luego entiendo que la psicología también entró en tu vida. Quería preguntarte cuál es la influencia de Anthony Blake para que luego estudies psicología, si la tiene, o si es un paso casi natural de tus intereses tanto literarios como poéticos. Bueno, nunca me había planteado si Blake podría tener relación con la psicología. Él es médico, pero yo creo que lo descubrí después de empezar la carrera. Entonces yo te diría que no va por ahí tanto el hecho de que yo decidiese estudiar psicología como carrera. No creo que tenga tanto que ver con la influencia del mentalismo, del lenguaje que usa, que a veces se parapeta en lo psicológico y en ciertos fenómenos de la psicología y la mente humana. Yo creo que no iba tanto por ahí, ¿eh? Yo creo que tenía más que ver con un proceso interno de sanación y de entender la mente humana para entenderme a mí mismo. Sin duda alguna, creo que si tuviese que decantarme por algo, creo que va por ahí. Ahora bien, mucha gente te preguntaba, no, la relación de la magia y la psicología y tal, pero haciendo un ejercicio de sinceridad, yo creo que tiene más que ver con la autoconciencia de uno mismo que con el mundo mágico. Nunca me he dedicado profesionalmente a la psicología. No me importaría en unos años dominar el lenguaje de la hipnosis terapéutica,
Bueno, pues porque tiene cierta relación, es una herramienta útil. Yo me he dejado de morder las uñas gracias a la hipnosis, gracias a Tony Pons. Es una herramienta que se sabe científicamente que funciona, no tanto las razones, pero sí que funciona. Eso sí que se sabe, pero nunca me he dedicado a la psicología. Acabé la carrera porque soy de acabar las cosas que se empiezan, pero sin duda alguna creo que la razón es extramágica, que tiene que ver más con lo personal y con el deseo de conocer o entender ciertas cosas. Si estás pensando en conocerte a ti mismo a través de la carrera de psicología, olvídate, hay otras maneras, ¿vale? Buen matiz y buen cierre. Algo que me ha interesado mucho es introducir el amor. Ahora vas a ver. Porque cuando estabas hablando, ha dado la sensación como que ha pasado la magia hacia una madurez. En los filósofos hablan de 3 tipos de amor, ¿no? Como eros, ágape y filia, ¿no? Sin entrar en los términos más en el contenido propio, vamos a decir que el eros es algo así como más adolescente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más visceral, y me ha dado la sensación como que hubiese una parte de eso y luego una madurez. Como has dicho, una cosa de una relación muy interesante, ¿no? Que al principio como confundimos el amor con el primer año, ¿no? De una relación, ¿no? Ese fuego. Exacto. Y luego hay un periodo que puede generar una crisis debido a no sentir ese fuego, y ahí dices algo más trascendental. Quiero estar con esta persona, ¿no? Y ves sus virtudes. Entonces me ha dado la sensación como un proceso similar, ¿no? Y luego también muy interesante, que la magia ha acabado siendo fin, ¿no? Como bien lo has matizado, sin embargo, no lo era porque venías antes de la poesía y no te interesaba la magia. ¿Cómo ves esa madurez? Bueno, si hago un balance de todo eso, pues desde luego, cuando hay dudas es porque existe un episodio de madurez, porque sin madurez no hay preguntas. Entonces, desde luego que en aquel momento algo tenía que estar pasando, hace 10 años de esta crisis, o 9. Y luego empiezas a construir ya en serio, quizás, ¿no? Los cimientos reales de lo que pensabas tú que era ya la casa entera, pero te das cuenta que no, que era solo, no era ni el hormigón del suelo, ¿vale? Era bueno, igual ni eso, igual había sido a la inmobiliaria a mirar, pero bueno, ¿no? Entonces, bueno, madurez, ¿qué es la madurez? En primer lugar. En segundo lugar, habría que vernos en 10 años lo que estamos trabajando para ver si realmente estábamos en un proceso de madurez o no. Desde luego, cuanto más avanzas, más preguntas te haces, cuanto más avanzas, más sientes también el desaliento de la duda, de si estás haciendo bien o dónde estás. Pero no sé si sabría hacerte una reflexión en cuanto a la madurez en general, porque no sé si la he alcanzado artísticamente. Vamos, te diría que no, porque creo que queda mucho por delante, mucho aprendizaje, muchas lecturas, y espero que así sea, de hecho, porque si se alcanza la madurez con 28 años artística, creo que esperaría una vida de mucha frustración, ¿no? Por no aprender, por no... Entonces, bueno, creo que no puedo hacerte una reflexión tan general sobre esa madurez. Hombre, sí que puedo hacerte una reflexión sobre cómo se empezó y cómo se ha llegado ahora. Pues, por ejemplo, cuando yo empezaba en la magia, pues era un calco de Murphy, porque era el mago de moda, con chistes que funcionaban muy bien. Era un calco de Tamariz, pues como todos, porque es como todos lo hemos hecho. Pues cuando tenía 13, 14 años, tú seguramente coges mi espectáculo y era un calco de chistes de Murphy, de Tamariz, y bueno, alguno más habría por ahí seguramente, ¿no? Luego entramos en una fase en la que encuentro la poesía como herramienta, que sé que me vas a preguntar después de que cómo aparece y demás. Y luego entramos en una fase, te diría, de profesional, en la que metes la cabeza al mundo profesional, te das cuenta de qué va esto, ahí aparece ese desencanto porque también aparece el mundo de la literatura de una forma más real, que es publicar, y luego ya considero que entramos en una fase donde por lo menos yo sí que identifico que hay unos cimientos sobre los que creo que voy a trabajar toda la vida. Eso sí que puedo hacerte esa reflexión como proceso por los que he pasado, ¿no? Y desde que he puesto esos cimientos reales, contundentes, que a la vez se sustentan en todo lo demás, por supuesto, vas añadiendo ya poco a poco pues las paredes, las ventanas y bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Eso sí que identifico, esas 3 o 4 fases, ¿no? Desde luego que sí, pero hablar de madurez, ojalá nos reunamos en otros 15 años y os diga lo mismo que ahora, que no podría haceros una definición.
Yo voy a hacerte una pregunta y si tienes... Sí, el micro encendido. No, tengo una pregunta porque hablas mucho de lenguajes y me gustaría saber cuál es la aparición de la magia, que al principio dices que aparece como un pañuelo sucio, y en qué momento, o si crees que hay una relación entre el tipo de magia que hacen, que es una magia igual descriptiva, poco artística, y que luego ya viendo a Blake entiendes que va más allá. ¿Cuál es el lenguaje que te ha permitido comprender a la magia en su campo más abierto y decir, bueno, es que quizá esto que hacían ellos no me atrajo por su lenguaje, por su falta de simbolismo, de metáfora? Uh-huh. Mira, yo la clave, dos claves. La primera, cuando veo a Blake, yo lo separo de la magia. Yo no estaba viendo magia, ¿vale? Estaba viendo a un hombre con poderes, no porque él lo dijese, no me malinterpretéis, ni mucho menos, sino porque me pareció tan limpio lo que estaba presentando que yo no entendía que eso pudiese ser magia. Además, le presentaban como mentalista, yo nunca había oído esa palabra. Él es muy creíble, además, tiene una capacidad de convicción impresionante. Entonces, a mí en ese momento me estalla la cabeza y creo que la primera clave se da en que eso para mí no tenía nada que ver con el mundo de la magia. Esta famosa disputa de magos y mentalistas de que son cosas distintas, yo tengo claro que para alguien que llega de cero, como era yo en aquel momento, sí, son cosas distintas totalmente. No cuando un mago hace un número de mentalismo, que es distinto, de magia mental, no. Cuando un mentalista que se ha formado acorde a los principios del mentalismo y de maestros del mentalismo y demás, te presenta su conocimiento como mentalista. Yo soy mentalista, soy la fiel representación simbólica del chamán, del superhombre, que es capaz de hacer absolutamente todo y sobre todo de una forma no racional, ¿no? O sea, es decir, esto que os he dicho está digerido, no es pretencioso, está digerido. Entonces yo veo aquello y digo, esto no es magia, esto es alguien que tiene una capacidad, luego ya descubres que no, porque él abiertamente te dice, yo soy mago, especialista en magia mental, en mentalismo, y soy mentalista, pero soy mago. Igual que el cazaparecer una paloma y todas estas cosas. Entonces yo creo que la primera clave es eso, diferenciar aquello que yo estaba viendo del mundo mágico, porque ten en cuenta que ya el esquema se me abre completamente distinto a como se le abre a la mayoría de gente, que es aprendiendo la magia desde el primer momento, viendo que el mentalismo es una rama más y todas estas consideraciones. Sin embargo, yo empiezo separando el mentalismo de la magia. Mis primeras búsquedas en Google no eran cómo aprender magia, era cómo aprender mentalismo, cómo leer la mente, cómo. Entonces yo creo que esa es la primera clave, que nunca me asomo directamente al mundo de la magia, luego no te queda otra, evidentemente. Y punto 2, más adelante, ya cuando aprendes, ya cuando has leído la gran escuela cartomágica, ya cuando has leído el Canuto, todas estas cosas, sin tener aún el conocimiento necesario para disfrutarlo, yo ya conocía a René Laván, a Tamariz y demás, pero no tenía los conocimientos ni las experiencias suficientes para entender lo que estaba viendo. Me gustaba, pero no valoraba el por qué eran quien eran, eso lo aprendes después. Pero en un momento determinado, yo descubro en la magia y en su aprendizaje una especie de salida a determinadas situaciones que yo como adolescente estaba viviendo. Por un lado, pues el negocio familiar se estaba empezando a ir a pique, tenía un hermano en la cárcel, que fue un tema muy mediático que encima afectó bastante, no por el hecho en sí, sino por todo lo que conllevaba, porque era algo mediático, con el sesgo que eso supone a una persona de 14 años que va a un instituto, etcétera, la pérdida de varios familiares que perdieron la vida justo en esos meses. Entonces, bueno, sin entrar mucho en dramas, para mí la magia en esa época supone una escapatoria. Cuando tú preguntas a mi madre, ella siempre recuerda así, Alejandro se metía a la habitación y tal, no hablaba con nadie y lo que él estaba viendo era pues vídeos de nada por aquí, de René Laván, de Juan, de no sé qué, de tal. Entonces, en un momento determinado, cuando para ti la magia es algo más que el hecho de sorprender, es para ti una escapatoria a algo que emocionalmente te duele, no es para nada de extrañar que el lenguaje poético acabe apareciendo, porque si para ti la magia es una salida al mundo gris, tú vas a ofrecerle al público todas esas reflexiones a través de lo que sabes hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la segunda clave.
Y por poner una tercera, yo en aquel momento creía en la magia. Bueno, sigo creyendo en cierto aspecto. Pero teníamos una amiga en la familia que se considera bruja, echa el tarot y estas cosas, y yo en aquel momento, bueno, sin entrar en si yo creo en esas cosas o no, porque hay cosas que sí, otras que no tanto, o depende de quién, para mí también se me abre una ventana a un mundo mágico real, a una capacidad simbólica a través de la realidad, ya no del arte, de la realidad, ¿no? A través de rituales que a ella le gustaba hacer, de la buena suerte. Recuerdo la primera vez que me echaron las cartas, que con 14 años pues yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Ahora como mentalista tienes recursos para saber qué podía estar pasando ahí, ¿no? Ya sabéis lo que quiero decir, pero no puedo decirlo. Pero en aquel momento se me abre un campo también muy importante en el que creo en la magia. Creo en la magia como elemento real de transformación, de sanación y de adivinación. Entonces, ya hablamos de una tercera pata que me aleja mucho del mundo del arte mágico, que se relaciona más con otra cosa, con lo místico, etc. Evidentemente ese mundo me dejó de interesar, pero en aquel momento lo veía real, creía en ello. Entonces es otra tercera pata que se aleja mucho de la forma de aprender normal. Entonces yo creo que estas tres cosas unidas, cuando confluyen, creo que forman la imagen de lo que empezaba a ser el Alejandro Revuelta que conocéis ahora. De hecho recuerdo pues ese año del que os hablo, un año después, año y medio después, que hago una actuación. Era en una encerrona que se hacía en el instituto, se quedaba todo el mundo a dormir allí, creo que era una especie de huelga o algo así. Entonces yo actúo y de repente se me ocurre, porque esto no estaba premeditado en casa ni nada, se me ocurre recitar un poema que yo me sabía, que se llamaba Por algo pasan las cosas. Lo mezclé creo que con La nieve china y de repente había gente llorando. Yo no entendía exactamente el por qué. Por algo pasan las cosas, fijaos, todo tenía relación con lo que os he contado del momento personal que estaba viviendo, ¿no? Y por algo pasan las cosas, sin que nos preguntemos el por qué. Ahí está el enlace con la magia. Fijaos cómo se entrelaza lo personal y lo mágico a través de un poema, ¿no? Qué bonito. Entonces, al acabar, se acercan unas señoras que estaban en esa encerrona y me dicen, tú no eres mago. Entonces yo, con 15 años o 16, la miro así y digo, ¿cómo que no? Me dice, tú mueves emociones. Y me dice, y no he parado de llorar desde la mitad del espectáculo, y yo tampoco entendía por qué, porque no había nada en aquellos shows con ese componente tan emocional, salvo aquel poema, ¿no? Que sí que estaba metido en un momento particular. Entonces, ahí me cambió también el paradigma de lo que es la magia y de las sensaciones que puede generar, mejor dicho. Entonces, yo creo que haciendo un balance del inicio, esa actuación fue trascendental y que se acercase a aquella mujer para que yo reflexionase sobre lo que yo tengo la capacidad de transmitirle. Yo, sea tú, o tú que eres mago y nos estás viendo ahora. Pero aquella actuación fue algo que a mí me cambió muchísimo. Y me ha parecido ahora muy bonito también ver la relación entre lo que yo había vivido, el poema que está en medio y la magia, ¿no? Porque si os fijáis tiene un punto de unión. ¿Por qué vamos a preguntarnos el porqué de que la paloma aparezca? ¿Por qué vamos a preguntarnos el porqué de lo que me ha pasado estos años, ¿no? Que es tan malo, y en medio el poema, siempre, ¿no? La palabra. Y yo creo que ahí empezó todo, serían las claves. Luego ya en las siguientes épocas disfruté lógicamente a René Laván, disfruté a Kiko Pastur, que en España pues para mí fue como decir no estás solo, guardando las distancias evidentemente, que yo era un chaval que ni me dedicaba a esto ni nada, pero era como, que hay gente que también le interesa este lenguaje. Luego descubres que Gea también lo ha explorado. Lo que pasa que aquella fase, y bueno, lo recordaréis porque somos de la misma edad prácticamente, creo que sois algo mayores que yo. O... El 98. Bueno, yo soy del 97, entonces no, os he sumado. Bueno, pero la relación nuestra con la magia era muy a través de YouTube. Por lo menos yo a los grandes los descubrí en YouTube. Entonces, ¿quién era el mago
que subía composiciones con piano y baraja, Kiko Pastur. Sí. Luego ya descubres que hay más, aparte del mundo de YouTube, que la comunidad es más grande, y ya descubres que Gea también ha explorado eso, que Gaby tiene composiciones también espectaculares. Bueno, que hay un montón de artistas que han rozado esa forma de transmitir, ¿no? Cada uno en su estilo. Pero sí que tengo recuerdos de aquella época de descubrir a Kiko, de analizar más en profundidad a René Laván, pero ya hablamos de una fase más racional, donde yo ya, teniendo claro hacia dónde quiero ir, pongo el foco en ver qué había antes o ver qué se le aproxima a lo que yo había hecho hasta ese momento, ¿no? Y evidentemente no tenía nada que ver la forma en la que yo había trabajado esas cosas con lo que ellos transmitían, ¿no? Vamos, nada que ver, y mucho menos pues con el tiempo tampoco, ¿no? Pero bueno, que es bonito ver también ese balance, ¿no? Cómo has llegado hasta ahí, pero esas 3 claves en un primer momento y luego ya esa fase más racional de analizar lo que ya tenías ante tus ojos y que desconocías. O sea, de alguna manera, la poesía es un puente que une lo personal con la magia, en tu caso. Muchísimas veces sí y muchísimas veces no. Y pongo un ejemplo claro para que se entienda claramente. No todas las canciones de Sabina son personales. También hay anécdotas que hablan de personajes pues al estilo ficción, ¿no? Este tío salía de un bar y no sé qué, pues con la magia lo mismo. Muchos de mis guiones sí que trabajan un lado más personal, otros plantean una ficción. Tú has visto Mi número del asesinato, lo viste en el Campos Elíseos, eso es una ficción pura y dura en la que cuenta una historia y no hay nada de personal, es solamente una ficción que plantea la historia de un asesinato con 2 personajes que son el sheriff y la medium. Y hay otras presentaciones más personales, como puede ser Figuras de humo, en la que a través de los espectadores sí que estoy contando cosas mías también. Entonces, no siempre es personal, pero siempre parte del punto de vista literario, que ahí sí que estoy seguro que hay mucho de personal implícito, porque lógicamente si yo no hubiese vivido ciertas cosas o leído ciertos libros, nunca escribiría cierta historia, porque todo lo que aprendemos, ya sea por lo personal o por el canal literario y artístico, nos condiciona, desde luego que sí. Luego me ha gustado también mucho que lo cojo como de tu reflexión, que yo como que te he planteado de alguna manera una etapa de inmadurez y luego como una madurez mágica, y me ha gustado mucho porque lo has separado, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Separarlo al estar tan cerca, de que es posible que no sea ni siquiera, o sea, sí que hay una cierta madurez, ¿no? Pero alejarte y decir, esto puede madurar mucho más. Y me ha recordado una frase que dice algo así de: atento a aquellos que se proclaman su automadurez, porque eso quiere decir que el mundo les deja de sorprender. Y como que he visto esa frase me ha venido a la mente cuando has dicho eso, me parece muy bonito. Aquí hay un debate y es, no vamos a hacer la pregunta filosófica si se puede separar la obra del artista, pero sí me gusta ver el movimiento que hace cada autor con su obra. Y en tu caso hay como una bidireccionalidad que es poesía y magia. Y quiero saber cuál es el camino, si partes de un efecto mágico y vas a la poesía, si te surge una poesía y encuentras simbólicamente cuál es el vehículo mágico, así a través del mentalismo, la magia escena, o cuál es ese movimiento. No siempre es igual el proceso creativo, eso sí que quiero dejarlo claro desde el principio. Ha habido veces que un determinado número que tenía claro que quería hacerlo ha tenido que encontrar su texto, más que el poema, el texto, porque no siempre son poemas, muchas veces es simplemente un guión que se nutre de lo literario y de lo poético, pero no necesariamente de un poema. Entonces, ha habido veces que un número de magia ha tenido que encontrar su texto y veces que al revés. Por ejemplo, me estoy acordando de una anécdota, leí un poema de Benedetti, que era en cuatro estrofas, que se llamaba Cuando era más joven. Nada más leer el poema tuve claro que me pedía un póker de ases, porque es un poema que habla además de lo efímero de la vida, en 4 estrofas, que la primera es la infancia, la segunda la adolescencia, la tercera la adultez y la cuarta el final, que es la muerte. Entonces me pedía un póker de ases, unos ases McDonald. La primera desaparece y al final
que en este caso sería paradójico porque en el último as es donde aparecen todos, pues el final, ¿no? El final de los finales, todo lo que nos llevamos al otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, el proceso creativo es distinto. En esa anécdota, pues, bueno, nunca lo representé, o sea, lo ensayé y tal, pero nunca llegué a representarlo. Pero tenía claro que ese poema tenía que ir con un póker de ases. Otras veces, insisto, escribo el acto de magia, lo defino y después viene el texto. Por ejemplo, por irnos a números que sé que habéis visto en un sitio o en otro. Figuras de humo. Figuras de humo, yo tenía claro que quería hacer una lectura de pensamiento que no me encorsetase. Porque yo venía de hacer unas lecturas de pensamiento pues con elementos como pizarras y tal, pues que te encorsetan a la hora de comunicar algo que yo creo que es importante. O sea, leer la mente de un espectador tiene que ser algo dentro del estilo de cada uno, pero tiene que ser importante. Tú no puedes leerle la mente a un espectador o plantear un fenómeno de lectura de pensamiento como quien está comprando el pan, que esa es otra de los errores que creo que nosotros como comunidad fallamos, que banalizamos los propios fenómenos de lo que hacemos. Vamos a ver, leer la mente de alguien es algo muy importante, o que desaparezca una carta y aparezca en el zapato o en la naranja, realmente es muy importante, y ves a cada uno, ha desaparecido. Abro aquí, está. Si no crees tú en lo que estás haciendo, el de enfrente menos. Eso por un lado. Entonces yo quería plantear un fenómeno de lectura de pensamiento que a mí me permitiese a manos abiertas trabajar con los diferentes espectadores que tengo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista oral, sin necesitar elementos, etc. Entonces ahí nace Figuras de humo. Ahí, por ejemplo, está primero la necesidad de comunicar sin elementos y luego al hacerme la pregunta de qué está pasando cuando leo la mente, ¿yo soy un mentalista que lee la mente porque tengo poderes y te miro, o es otra cosa? Entonces ahí aparecen las figuras de humo. Me viene la figura retórica porque en el prólogo del segundo libro que saqué, que es El dulce néctar de las cicatrices, la periodista que me hizo el prólogo alude a que cuando yo hablo con ella contestándole las preguntas, parece que hay unas figuras de humo detrás mío que bailan contándole lo que le estoy diciendo. Entonces digo, tengo aquí la respuesta, son las figuras de humo a través de la literatura las que me están contando lo que los espectadores dicen. O sea, yo no les leo la mente, son las figuras de humo las que me hablan. Entonces, en ese caso es igual, estaba primero el efecto y la necesidad de transmitir sin elementos y luego apareció haciéndome la pregunta del por qué pasa lo que está pasando en el acto mágico, la figura retórica de las figuras de humo, valga la redundancia. En otros casos es al revés. Por ejemplo, yo quería hacer un acto que se llamase luces rojas. Tenía claro la idea. Luces rojas que parpadean y son, a nivel metafórico, lo que me transmiten también desde el punto literario lo que el espectador está pensando. Un claro guiño también a la película de Robert De Niro, que se llama Luces rojas, en la que hace de mentalista, por cierto. Entonces se me viene a la cabeza la imagen de esas luces rojas que como visión, digamos, al artista le están contando lo que tú estás pensando. Y entonces surge el acto que tú has visto, si no me equivoco, en la gala de Irún, en el que leo la mente de varios espectadores de apertura. Son las luces rojas las que me lo cuentan y todos los versos que hay escritos. Y ahí es al revés. Primero estaba la idea literaria, las luces rojas que me hablan, y luego el efecto. ¿Cómo lo hago? Apelo, utilizo una libreta, utilizo una pizarra, no utilizo nada, uso este método, uso este otro. Entonces, dos ejemplos de lectura de mente y formas contrapuestas de llegar a ellos. Una partió del efecto y del por qué ocurre ese efecto, y ahí apareció la literatura, y en la otra al revés. Estaba primero la imagen literaria y luego llegó el efecto y la forma de plantearlo. Yo creo que me sirve además, no había tomado conciencia de que además eran dos formas distintas, pero creo que son el claro ejemplo dentro de lo que yo ahora represento en mi obra, en el mismo espectáculo, de dos formas distintas de llegar a la misma cuestión. Como estamos en Bilbao, voy a apelar a un mentalista conocido, Jon Zabal, que dice que para ser mentalista primero hay que ser mago. Y en tus palabras, me parece que esa pregunta puede ser interesante tu respuesta. No sé si tengo la reflexión necesaria, porque yo, me conocéis los dos, soy de premeditar bastante las cosas para hacer un juicio que considere mi opinión.
Yo no sé hasta qué punto, a priori y en frío, insisto, igual subís el podcast y en estos días yo he reflexionado y pongo una aclaración por escrito de que tras varias lecturas y reflexiones no estoy de acuerdo. Pero yo pienso que se puede ser mentalista sin ser mago. Insisto, yo me asomé a la magia viendo un mentalista pensando que era un arte distinto. Y estoy seguro que si tú empezases a trabajar desde el mentalismo puro y duro, en serio, con dedicación, podrías acabar haciendo un gran espectáculo. Ahora bien, que yo creo que es aquí a donde John nos remite, la literatura mágica alberga prácticamente todos los conocimientos, teorías y entresijos de lo que es todo el arte, incluyendo el mentalismo. Es decir, Ascanio nos enseña lo que es un paréntesis de olvido, un paréntesis anticontraste, y así podríamos tirarnos horas hablando de conceptos, ¿no? De Gavi, de aquel, de Tamariz, del otro. Bueno, entonces yo creo que John alude a que para concretar todo ese conocimiento y realmente avanzar como artista, pues hay que conocer esas bases que están escritas en la literatura mágica. Puede que se refiera a eso, no lo sé, porque tendría que preguntarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, si alguien empezase a leer mentalismo puro y duro, con una dedicación absoluta, creo que no le haría falta ser primero mago. Insisto en que para completar esa trayectoria y esa figura artística sí que le hacen falta conceptos que están en la literatura mágica y no en la del mentalismo. Pero creo que no, por lo menos mi opinión, insisto, en frío, sin haber premeditado mucho sobre este tema, te diría que no es una condición sine qua non, que se podría tirar para adelante. Ahora bien, el resultado, vuelvo también a lo mismo, sería muy diferente a los mentalistas que conocemos hoy en día. Seguramente estaríamos ante un intérprete muy diferente y probablemente que se acercase mucho más a esa imagen del mentalista, pues como podría ser el profesor Alba o Nofrov o Fassmann, ¿no? De una época en la que la gente creía en el poder mental del mentalista, y no necesariamente porque este intérprete usase esas presentaciones, simplemente por el hecho de que está mamando directamente de una leche muy distinta a la leche de la que hemos mamado nosotros. Por la fuente. Es distinta fuente totalmente. Pero también hay otra cosa que dice John, ¿no? Que por lo menos me dijo a mí en una ocasión en Zamora, en las jornadas, en las veladas de los enigmas mentales en el Castillo de Zamora. Por cierto, un evento al que os recomiendo ir, siempre un mentalista en el Castillo de Zamora por la noche. Yo vi allí a John el primer año. ¿Qué mes? Y en agosto. Fui a ver a John allí, claro, imaginaos la escena de su acto del fantasma con el castillo, bueno, impresionante, ¿no? Y al acabar, pues bueno, en toda la conversación que teníamos, hay un momento en el que me dice, paradójicamente, respecto a lo que estamos hablando, me dice, para ser mentalista hay un momento en el que tienes que decir que eres mentalista. Claro. No hay punto medio. Entonces, por eso también me parece paradójico respecto a la otra reflexión, ¿no? Y no me parecen antónimas, precisamente, ¿no? Pero sí paradójicas. Sí, paradójicas, pero recuerdo perfectamente aquella noche que me dijo, no, para ser mentalista tiene que haber un momento en el que digas, mira, soy mentalista y lo soy, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que habías dicho me apetecía compartir también esta anécdota. Interesante reflexión. Vamos a introducir una reflexión partiendo de un texto de Walter Benjamin que se llama La obra de arte en la era de la reproductividad técnica. Ahí está, sin micro pero se escucha. Técnica. Técnica. ¿Qué dice? ¿Cuál es un poco la esencia? Decir que es un debate entre dos autores, Adorno y Benjamin. No que esté Adorno, que se llama Adorno el tipo. Y son dos puntos. Uno, hay una obra de arte, ¿no?, que tiene un aura que se define por el aquí y ahora de la obra de arte. Pero con el capitalismo se produce una reproductividad técnica que hace que se pierda esa aura. En magia sí que es cierto que es más complicado, por eso vamos a hablarlo, pero en pintura se ve fácil. Una obra que está en un museo, o que se expone en la calle, lo que sea, pero vamos a decir en un museo porque se expone en un museo, ¿no?, normalmente. Y hay muchas de esas, en forma de, unas no es cuadro, otras son fotos, otras son cuadros e imitaciones. Un calendario de bomberos, y se va reproduciendo infinitamente. Eso hace que pierda el aura, ¿no? Para Adorno lo veía como un poco algo negativo,
peyorativo, porque se está perdiendo esa contemplación, ¿no? Esa contemplación hacia una mirada dispersa, que es muy interesante ahora con las redes sociales, ¿no? Entonces, el punto está, para Adorno es una cosa negativa, porque se pierde, pero para Benjamin es una oportunidad en cuanto a democratización, ¿no? Porque llega a más gente. Lo planteo más que con una pregunta de el marrón de responder esto contundentemente, como una conversación entre los tres, de la magia se convierte en reproducción. Asier tiene ganas de... No tengo la respuesta, pero tengo una reflexión. Y es que la magia muchas veces la pensamos como instante, ¿no? Ese momento mágico en el que sucede el asombro, que sea en unos segundos. Entonces, en la medida en la que se reproduce, hay muchas veces que los espectadores salen del espectáculo y te piden que les hagas magia y te dicen exactamente que les hagas un número del efecto, o sea, del juego, del repertorio mágico. Y le dices que no porque ya hay una expectativa que se rompe, porque ellos ya saben lo que va a suceder. Entonces, en ese momento, para la magia no es beneficioso más que haya un aura y no haya una reproductibilidad precisamente por eso. Y luego vemos también que en las plataformas como Instagram se pueden reproducir infinitamente. Entonces, ahí da pie a, primero, no asombrarse, segundo, ir a ver cuál es el secreto oculto detrás de la magia y, en tercer lugar, un sinsentido de ver constantemente lo mismo y, en lugar de precisar en ese instante mágico, tratar de, como un cubo de Rubik, resolver, ¿no? Bastante interesante. Y voy a poner otro melón, porque creo que hay en un punto que se ve muy claro y en otro no tanto. Por ejemplo, en el caso de comercialización de productos, ¿no? Porque, bueno, si nos ve alguien que no es mago, hay ciertos efectos, ¿no?, que el artista los vende. Claro, es que dentro de la magia también, ¿dónde ponemos el foco? Si en la creación de actos que luego se distribuyen comercialmente, un acto famoso de un mago que luego se sube a redes y se ve millones de veces, un acto original que se ve en Got Talent y el público profano puede rebobinarlo y ver. Claro, el mundo de la magia también es tan amplio, por eso me interesa lo que vas a decir ahora, porque pones el foco en otro punto completamente distinto. Alejandro, como buen filósofo, ha problematizado, ¿no?, la simplicidad de la exposición y, claro, ¿dónde ponemos el punto? Porque creo que hay en este caso se ve claramente que es un producto y que no es una obra. Si yo invento algo, ¿no?, y luego lo vendo, lo estoy convirtiendo claramente en una mercancía. No entramos en una valoración de que sea peor o mejor, pero que es claro y objetivamente una mercancía, porque se vende. Sin embargo, si solo lo hago yo, está ese aquí y ahora de la obra de arte, de como lo queramos expresar, ¿no? Pero claro, en el caso de una obra que se graba en un vídeo, eso no me lo había planteado en ningún momento. Claro, si yo tengo mi propia obra, mi espectáculo, y lo reproduzco en un vídeo, ¿se pierde el instante o genera ganas de traer a la gente a ese instante? Yo creo que se dan en los dos casos, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de gente que se queda conmovida al ver el Guernica. Pero si se han quedado conmovidos al disfrutarlo en directo es porque lo habían visto 1000 veces. El espectador se queda conmovido ante la imagen del Guernica, uno, pues porque por la calidad del cuadro, los colores y el tamaño, y en segundo lugar porque lo ha visto 1000 veces para llegar a verlo ahí y tener el interés de conmoverse. Entonces, también por otro lado, planteo lo siguiente: a la hora de hablar de magia y demás, ¿cuál es el momento artístico? O en el caso mejor de la distribución de juegos, el acto artístico es la creación de esa pieza, la representación del artista original de esa pieza, el elemento que ha creado Gimmick para que se pueda hacer el efecto. Claro, aquí tenemos también un melón muy amplio que abrir y mucha literatura por delante, ¿no? Yo, en definitiva, me iría un poco también a las dos formas de escribir. Una podríamos tomar como referencia a Milan Kundera y todo ese ser que se expresa a través de las letras y demás, o la visión americana de Philip Roth, que es que el escritor baja todos los días a la mina a escribir, que son cosas distintas, la visión artesanal del arte y la visión visceral de las propuestas artísticas, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el foco también de cuál es la obra? ¿Es el efecto, la forma de hacerlo, el conjunto, es mi espectáculo? Y en cualquier caso, yo como reflexión final lo que diría es que muchas veces ocurre, uno, ese interés, y otras todo lo contrario, que nos mata esa ilusión, ¿no? Entonces creo que caso por caso habría que ir viendo cómo
comunidad, qué es lo que nos favorece y qué es lo que nos perjudica. Y creo que es un debate muy amplio como para abordar en 5 minutillos, pero muy interesante y quedaría para otro podcast. Y ya sentados, viendo parte por parte, analizando y diseccionando nuestro mundo mágico y aplicando la premisa de esta pregunta. Que estoy aquí invitando a la gente a que se queden, ¿no? Y que si les interesa este tema y ver en un futuro una disección tema por tema, pues que lo digan, que nos mencionen, que nos comenten y lo hablamos. Es muy interesante. Muchas gracias, Alejandro, por venir. A vosotros por invitarme y bueno, habrá que plantear otro podcast de disección de esta reflexión final. Diseccionando auras se va a llamar. Diseccionando a Frankenstein. Muchas gracias por estar detrás del espejo, como decimos, y nos vemos en el próximo podcast de Filosofía a la Carta.